Era el mes de octubre, pero del año 2011. Apenas unas 14 personas, incluyendo a su servidor, tuvimos que tomar una de las decisiones más difíciles, más importantes y trascendentes que hemos hecho en nuestra vida. Un grupito apenas de 14 personas decidiendo renunciar en ese momento a la membresía de una iglesia local de la cual habíamos hecho parte por muchos años. ¿Cuál fue la razón de esa decisión? Las doctrinas de la gracia. Las doctrinas de la gracia. La iglesia donde nosotros éramos miembros y miembros activos, de buen testimonio por muchos años, nunca aceptaron las doctrinas de la gracia la cual habíamos nosotros abrazado. De hecho, nos consideraban herejes o heréticos. Nos catalogaban como herejes. Pero a pesar de todos los insultos, de todas las personas que nos hacían desplantes, de todos los chismes y de todo el ambiente hostil que se armó alrededor de apenas 14 personas dentro de la iglesia local, igualmente la decisión fue difícil. Fue difícil la decisión. Dejamos personas que amábamos, por un lado. Que amábamos. Pero por otro lado, era difícil porque no sabíamos qué iba a pasar después de ese momento. De la Reforma Protestante solo sabíamos algunas cosas. De hecho, haciendo retrospectiva me acuerdo de 3 cosas que sabíamos hasta ese momento. Número 1, sabíamos los 5 puntos del calvinismo. Eso es todo lo que sabíamos de la Reforma. 5 puntos del calvinismo. Luego de esa noche dijimos, bueno, por lo menos tenemos material para 5 domingos. 1 punto de calvinismo cada domingo. Bueno, de ahí. 2, sabíamos que los reformados bautizan a sus hijos, a los muchachitos. Y como la Iglesia Católica Romana. Eso también lo sabíamos. Bueno. Y número 3, que existían unos reformados que también eran bautistas. Y que tenían un documento, viejito por cierto, que databa de los años 1600. ¿Sí? Una confesión escrita en Londres. Nosotros no conocíamos esa confesión. Pero eso era lo que nosotros sabíamos hasta ese momento. No sabíamos prácticamente nada de la Reforma. No conocíamos las confesiones de fe históricas reformadas. No conocíamos de la doctrina del pacto ni la bautista ni la presbiteriana. No conocíamos la escatología milenial. No conocíamos el tema de la condición o el concepto dicótomo del hombre, de cómo se compone el hombre. No sabíamos del culto regulador, de la adoración. No sabíamos nada. Fue horrible. No sabíamos nada. Pero sí sabíamos una sola cosa. Que habíamos encontrado la verdad. De eso sí estábamos totalmente seguros. Las doctrinas de la gracia era la verdad. Habíamos despertado a la sana doctrina, a la fe que era más consistente con las Escrituras. Y estábamos felices por eso. Esa era la verdad. Pero a pesar de esa fuerte convicción, hermanos, que teníamos, estoy hablando del año 2011, siempre nos preguntábamos, sobre todo en aquellos años, ¿fue la decisión correcta salir de aquella iglesia? ¿O fue una locura habernos puesto ahí a redactar ese documento de renuncia voluntaria a esa membresía para guardar la paz de esa iglesia local? A veces nos preguntamos, bueno, por lo menos yo, me pregunté muchas veces, ¿fue la voluntad de Dios salir de aquella iglesia local? Razones para dudar teníamos de sobra. Éramos pocos, apenas 14. Cuando se enfermaba una familia, éramos menos de 14. Estábamos en la sala de una casa, unos hermanos, ¿verdad? Perdimos amistades, o lo que considerábamos amistades. Nos esquivaban, respondían sistemáticamente de forma agresiva en las redes sociales contra nosotros. Y bueno, además habían desertores dentro de los 14, entonces
Por un año prácticamente duramos solos. Por un año prácticamente duramos solos. Y después de ese año empezamos a recibir ayuda de otras iglesias. Una iglesia bautista reformada en Caracas, de pastores en otros países. Empezamos a ser guiados, orientados, ayudados. Recibimos apoyo. Hasta que por fin en el 2013 nos consolidamos y nos conformamos como Iglesia Bautista Reformada Barquisimeto. Pero pensar de lo que iba a ser en aquel momento esa decisión, en el 2011, de redactar aquella carta de renuncia, no sabíamos lo que iba a ocurrir 11 años después. No sabíamos. Pero sí sabíamos algo. Estábamos convencidos de que era la verdad. Y nos fuimos por ahí con toda nuestra ingenuidad. Esa duda siempre estuvo, sobre todo en los primeros años. Pero al pasar de los años, hermanos, esa duda empieza a menguar y a menguar y a menguar. ¿Por qué empieza a menguar esa duda? A pesar de las circunstancias. Aún después del 2013, que nos conformamos como iglesia, todavía surgían algunos momentos de duda. ¿Pero qué era lo que nos hacía calmarnos? Conocer cada día más la voluntad de Dios. Conocer cada día más la voluntad de Dios era lo que nosotros nos daba cada vez paz, tranquilidad y seguridad. E íbamos hacia adelante. ¿Por qué surgen las dudas? Hermanos, las dudas surgen porque tenemos un concepto errado de lo que es la voluntad de Dios. Para nosotros, voluntad de Dios lo asociamos con caminos libres de obstáculos. Voluntad de Dios, puertas abiertas. Voluntad de Dios, si me dio el negocio, es voluntad de Dios. Me fue bien. Voluntad de Dios es las cosas bien que se vayan dando. Pero cuando uno estudia la palabra de Dios, se da cuenta de la voluntad de Dios, se abran puertas, se cierran puertas, uno está tranquilo de que está haciendo la voluntad de Dios. Mientras tú conoces la voluntad de Dios y eres obediente a la voluntad de Dios, menos inseguridad tendrás en tu caminar cristiano. Y eso es lo que nosotros vemos en Hechos capítulo 27. Hechos capítulo 27. El Espíritu Santo inspira a Lucas a escribir este largo pasaje, esta narración de la travesía de Pablo desde Cesarea hasta Roma. Pero cuando vemos el capítulo 7 no llega a Roma. Pablo seguramente pensaba, ¿será que tomé la decisión correcta? Las circunstancias parecen que el Señor me está diciendo, te estoy castigando porque estás en contra de mi voluntad. ¿Vemos eso en Pablo? ¿Cómo debe responder un cristiano a pesar de las circunstancias? Aquí, hermanos, vemos que Dios nos ha revelado que un cristiano, a pesar de cualquier tempestad que pueda tener, mientras más conoce y más obediente es a lo que conoce de las Escrituras, esa persona tiene paz en medio de la tormenta. Ese es el mensaje de Dios. Estamos en la última sección, hermanos, ya estamos finalizando el libro de Hechos. Estamos en el capítulo 27. La última sección del libro de Hechos comienza en el capítulo 21 con la disposición de Pablo y la llegada de Pablo a Jerusalén. Ahí empieza todos los males. Cualquiera puede preguntar, Pablo, ¿tomaste una buena decisión? Porque ese fue el punto de inflexión en la vida de Pablo. A partir de allí empieza una calamidad tras otra. Empieza Pablo a enfrentarse a los judíos en Jerusalén, al concilio en Jerusalén, empieza a enfrentarse a las autoridades romanas, tanto en Jerusalén como en Cesarea. Pero ahora llegamos al capítulo 27, versículo 1. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia. Por fin, Pablo va para Roma.
por fin va para Roma. Y estos dos capítulos, 27 y 28, Lucas se expande en detalles por una sola razón. Bueno, en primer lugar, él estaba allí. Él quiere que veamos que podamos sentir de alguna manera la providencia tan dura que se sufrió en ese momento. Pero en segundo lugar, para que veamos que a pesar de lo oscuro y lo turbio que se veía todo, el Señor estaba con él. El Señor estaba allí. Capítulo 27 se inicia el comienzo de esa travesía hacia Roma. Pero como dije hace poco, el capítulo 27 no nos dice que llegó a Roma. El capítulo 28 sí dice que llegó a Roma. Así que hoy nos vamos a quedar con ese sabor agrio, amargo, también que iba todo y se echó a perder. Empiezan las dudas, pero el Señor habla con su siervo. Capítulo 27, ¿cuál es el bosquejo que vamos a ver en la mañana de hoy? Número 1. Es un capítulo largo, pero la verdad es que el tema principal está dominando todo el escrito. Entonces, con ese tema en mente, vamos a ver todo el escrito y va a ser un poquito más cómodo estudiarlo. Capítulo 27, vamos a ver desde el versículo 1 hasta el versículo 12. Versículo 1 al 12, vamos a ver el inicio del viaje a Roma. ¿Sí? El inicio del viaje a Roma. Sí, segundo encabezado, versículos 13 al 38, la complicación en el viaje hacia Roma. La complicación del viaje o en el viaje hacia Roma. Y en último lugar, versículo 39 al 44, la gran lección en medio del viaje hacia Roma. La gran lección, así se llama el sermón de hoy. La gran lección que tuvo Pablo y muchos allí en medio de su viaje a Roma. ¿Cuál es el tema principal, hermanos, que va a dominar todo nuestro estudio? Escuche bien. La seguridad de un cristiano no está en las circunstancias, sino en el conocimiento y la obediencia a la voluntad revelada de Dios. Esa es la única forma efectiva de luchar contra la ansiedad y la duda. Vuelvo a repetirlo. Fue mucho, ¿verdad? La seguridad de un cristiano no debe estar en las circunstancias, sino en el conocimiento de la voluntad, conocimiento y obediencia a la voluntad revelada de Dios. Es la única forma efectiva de luchar contra la duda y la ansiedad. Dije lo mismo en otras palabras, ahí, ustedes saben. Vamos entonces con nuestro primer encabezado en la mañana de hoy. Versículos 1 al 12, vamos a ver el inicio del viaje hacia Roma. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia. Cuando se decidió, ¿quién tenía que decidir el viaje de Pablo a Italia? Ya Pablo había apelado al César, recuerdan, ante el gobernador Festo. Y Festo tenía una gran complicación. Capítulo 25, vean la complicación que tenía Festo. Capítulo 25, versículo 25. Este Festo hablando a Agripa y a todos los que estaban allí reunidos. Festo dice, capítulo 25, versículo 25, pero yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, hablando de Pablo, y como él mismo apeló a Augusto, al César, he determinado enviarle a él. Sí, ya lo había determinado. Versículo 26, él tenía un conflicto. Como no tengo cosa cierta que escribir a mi Señor, le he traído ante vosotros, y mayormente ante ti, oh rey Agripa, para que después de examinarle tenga yo que escribir. Él no sabía cómo mandar a Pablo preso sin darle una explicación de por qué este hombre estaba preso, si se supone que no tenía ningún delito. Versículo 27, porque me parece fuera de razón enviar un preso y no informar de los cargos que haya en su contra. Esa es la complicación y por eso vimos cómo Pablo
puede hablar ante Agripa. Ya había apelado al César. Pero el punto es que por fin hubo un momento en donde Festo algo escribió. No sabemos qué escribió Festo, pero algo tuvo que escribir para que entonces decidieran el día, la hora y el momento para enviar a Pablo a Italia. Por fin, Pablo puede decir, se está cumpliendo la voluntad de Dios. ¿Cuál era la voluntad de Dios? Dios sí ya se lo había revelado en el capítulo 23, versículo 11. Capítulo 23, versículo 11. Pablo estaba en Jerusalén todavía, no había llegado a Cesarea. Y Pablo dice, versículo 11, a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifique también ¿en dónde? En Roma. Así que el versículo 1 del capítulo 27 es el cumplimiento de la voluntad de Dios. Empieza mi viaje a Roma. Se va a cumplir la palabra de Dios. Pero a partir del versículo 2 en adelante vemos una serie de bendiciones que recibe Pablo. Y estas bendiciones cualquiera puede decir, mira, estoy en plena voluntad de Dios, porque las cosas se están dando. ¿Sí? Vamos a ver. Versículo 2. Bueno, seguimos el versículo 1. Entregaron a Pablo y a algunos otros presos. Él iba con otros presos, ¿ok? Pero tenía unas bendiciones particulares del resto de los presos. Entonces eso le va a dar garantía de que tiene una gracia especial de Dios ante los gobernantes. Algunos otros presos y un centurión llamado Julio. No olvide esa palabra, Julio. Y a la compañía Augusta. Versículo 2. Vamos a ver esta serie de bendiciones que empieza a tener al principio del viaje. Versículo 2. Y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Lo primero que hacen es embarcarse en una embarcación, valga la redundancia, no muy grande, pero sí que tenía siempre una ruta desde Cesarea hasta los puertos de Asia, es decir, hacia el noroeste, de Cesarea hacia el noroeste, la parte sur de Asia, toda esa parte, lo que hoy es Turquía. Esa nave era conocida porque siempre era en la misma ruta, es decir, era una nave lista para el viaje. Entonces, por ese lado estaba bien todo. Pero también vemos que tiene una bendición especial porque la está acompañando un tal Aristarco, ¿lo ven? Estando con nosotros Aristarco, pero nosotros, Lucas se está incluyendo, porque Lucas es el que está escribiendo. Entonces, ¿quién está acompañando a Pablo? Pablo no está viajando solo como un preso normal, está siendo acompañado, le dan la bendición de ser acompañado por sus amigos. Por Lucas, dice nosotros, y Aristarco. ¿Quién es este Aristarco, macedonio de Tesalónica? Bueno, hermanos, este Aristarco se nombra, es la tercera vez que se nombra aquí en Hechos, la tercera vez. Es un gran siervo de Dios, Aristarco, macedonio de Tesalónica. La primera vez que se nombra es en Hechos 19:29, no lo vamos a buscar, solamente estoy diciendo dónde se nombra. El contexto en que se nombra Aristarco en Hechos 19:29 es cuando está el alboroto de Tesalónica. Y quien agarran es a Aristarco y a Gallo. O sea, un hombre se ha llamado Gallo. No se me confunda. Entonces estaba Gallo y Aristarco y ellos eran los que estaban allí en medio del alboroto. Salieron en nombre de Pablo, dieron su vida por Pablo. Pero bueno, no los mataron. Es la primera vez que se menciona Aristarco. Miren el amor y el compromiso que tenía Aristarco con el Evangelio por medio de Pablo. La segunda vez que se nombra Aristarco en Hechos 24, y ahí el contexto es la delegación que llega a Jerusalén con las ofrendas de todas las iglesias. Aristarco era uno de aquellos representantes de las iglesias que llegó con la ofrenda para los pobres de Jerusalén. Además, en Colosenses capítulo 4, versículo 10, Pablo escribe acerca de Aristarco en esa carta a los colosenses. En la iglesia de Colosas dice, Aristarco,
estoy leyendo Colosenses 4:10. Aristarco, mi compañero de prisiones. ¿Cuáles son las cartas que escribe Pablo cuando estaba en prisión, cuando llega a Roma? Efesios, Filipenses, Colosenses. Aristarco no estaba, no tenían ninguna razón por querer estar para acompañar a Pablo en la prisión. Fue prisionero voluntario para acompañar a Pablo. Un gran hombre de Dios. Renunció a su libertad por acompañar al hombre de Dios. Impresionante. Y bueno, también en Filemón, capítulo 1, versículo 24, bueno, único capítulo, por supuesto, Filemón, versículo 24, esta es otra carta también escrita en la prisión. Está Pablo diciéndole: Marcos, Aristarco, Dema y Lucas, mis colaboradores. Entonces, tiene unos hermanos que le aman y que están acompañándolo en este viaje. Primera bendición, acompañado. No es lo mismo viajar solo que acompañado, ¿verdad? Uno echa cuento y se hace más corta la cosa. Muy bien. Primera bendición. Segunda bendición. El viaje parece ser bastante normal y agradable. Versículo 3. Al otro día llegamos a Sidón. Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Salen de Cesarea y lo que hacen es una vueltica primero hacia el norte, hacia Sidón, hacia Fenicia. Y dice que Julio, este centurión Julio, no sabemos si es el mismo centurión que de Cesarea, parece que no, pero este otro centurión, Julio, le permite entonces le permite que fuese a los amigos. Es decir, ve Pablo para que te atiendan tus amigos. No era cualquier preso. Estaba acompañado por sus amigos y además le dan una comodidad inigualable. ¿Cuál es la comodidad que tiene Pablo? Que no se va a quedar la noche porque es una nave de mercancía y obviamente tienen que cargar y todo el tema, y eso implica algunos días todavía. Entonces, Pablo lo dejan irse para que sus amigos, tenía tanta confianza Julio de Pablo que lo dejó ir. Te viene hasta el día, ¿ok? Tú sigues siendo preso, no te olvides. Y llega. Pero qué impresionante. Pero aquí la palabra amigos, hermanos, está dentro del contexto de lo que Julio está viendo. No dice lo envió para que sus hermanos en la fe, sus amigos. La relación que tenía Pablo con los otros creyentes en ese momento en Sidón, en Fenicia, en Sidón, era más que simplemente Dios te bendiga. Era una amistad. Tanto que Julio lo podía notar. Bueno, ve con tus amigos. Todos son zanahorias, como decimos aquí. Están sanos. ¡Qué bendición! Todo el tiempo que estuvo allí, estuvo siendo cuidado, atendido por sus hermanos, por sus amigos. Por sus amigos. Bueno, más comodidad imposible. Mejor viaje imposible. Custodiado en una nave que está lista para ese viaje, con comodidades. Espectacular todo. Pero vemos otra bendición. Vamos a ver otra. Todo va bien, todo va bien. Versículo 4. Y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a Sotavento de Chipre, es decir, por la parte norte de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Entonces, hay una pequeña incomodidad en el viaje. Y habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia, es decir, llegan precisamente a uno de los puertos que era normal que llegara esta nave. Pero tuvo una pequeña dificultad meteorológica. Pero a pesar de esa dificultad, llegan bien. No hay problema. Pero en esa ciudad, ahí en Mira, la ciudad Mira, ciudad de Licia, versículo 6, y hallando allí el centurión Julio, ¿verdad? Una nave alejandrina que zarpaba para... Las naves alejandrinas eran naves muy grandes, muy fuertes, es decir,
más seguridad todavía. Si esta pequeña embarcación pudo llegar a su destino, imagínense, con esto estamos garantizados, ¿sí? Entonces, todas las condiciones se están dando espectacularmente. Los embarcan en esta gran nave alejandrina que tenía su ruta normal a mar adentro desde Asia hasta Italia de forma directa. O sea, que era una embarcación súper grande, súper enorme y muy fuerte y de gran trayecto. Muy bien, entonces allí están, versículo 7. Navegando muchos días despacio y llegando a duras penas a Gnido. Entonces están en la parte norte de Cesarea, obviamente, pero en la parte sur de Turquía. Y ellos van a otro puerto al final de Turquía para entonces empezar su viaje hacia Italia. Pero dice que van a duras penas. Es decir, empieza a complicarse el viaje. El panorama de toda bendición tras bendición tras bendición empieza a nublarse, por así decirlo. Empieza a ponerse gris las cosas, hay problemas climáticos, hay algunas dificultades serias, tan serias que dice el propio Lucas, a duras penas. Imagínense, una gran embarcación alejandrina a duras penas. Así sería lo fuerte que era el clima en ese momento, lo fuerte, a duras penas, bueno, llegaron, pero iban muy lentos. Versículo 7, seguimos, dice, a duras penas frente a Gnido, porque nos impedía el viento, y navegamos a Sotavento de Creta, frente a Salmón. Entonces llegan a Salmón, otra isla, pero llegan precisamente a Creta, a una parte de Creta, la isla de Creta. Y allí, versículo 8, y costeándola con dificultad, entonces más dificultad y más dificultad, cualquiera puede decir, ya va, este viaje comenzó muy bien, pero se está complicando, ¿cierto? Se está complicando el viaje. Y por fin llegan a buenos puertos, cerca de la ciudad de Lasea. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, ¿cuánto tiempo duraron allí? Bueno, algunos pueden suponer que duraron hasta 5 meses. Hasta 5 meses pudieron haber estado allí varados por el mal tiempo o en la mala temporada que tenía en ese momento. Muchos días, dice, y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba. ¿Qué les decía Pablo? Diciéndoles, varones, ellos están en Creta, ¿ok? Están en Creta. Sotavento de Creta. En buenos puertos, ¿cierto? Están ahí en buenos puertos en Creta. Varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pablo sabe que su destino es seguro porque Dios se lo ha dicho, ¿cierto? Pero aquí vemos la responsabilidad de Pablo. Sí, Dios le había dicho que iba a llegar a Roma, pero Pablo ve las condiciones y es prudente. Y aprovecha que le tienen mucha confianza, mucho cariño, todo el tema, y entonces le dice, mire, yo creo que este viaje está muy peligroso, ya se acerca la temporada del invierno y ya no deberíamos ya navegar. Yo les aconsejo de que no salgamos de aquí de buenos puertos aquí en Creta, quedémonos tranquilos, vamos a quedarnos tranquilos. No solamente del cargamento, sino de nuestras personas. Pablo, pues no importa, el Señor me lo reveló. El Señor me dijo, vamos, en fe. No, ya va. Prudencia, responsabilidad humana. Sí, el decreto de Dios, la soberanía de Dios, pero también nosotros somos responsables. ¿Ok? Tener una vida de fe no significa ser un loco. Tener una vida de fe es confiar en la promesa de Dios, ser responsables confiando en el Señor. Pablo tiene sentido
lógica. Pero estas palabras no son bien vistas. Varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito ¿a quién? Al piloto y al patrón de la nave, que a lo que decía o que a lo que a Pablo decía. ¿Cuál era lo que le incomodaba a Julio? ¿Será que quién te crees tú? Ahora tú vas a dar órdenes aquí. Bueno, esa no es la razón. La razón es que Julio confiaba más en la palabra de expertos navegantes que de Pablo. Aunque sabemos que Pablo ya había tenido algunos naufragios, según las Escrituras. Ya no era el primer naufragio que iba a tener Pablo. Entonces, Pablo, yo sé lo que les digo. Pero bueno, no, vamos a confiar en los expertos. Al final de todo, ellos lo que querían era irse rápido de allí de Creta para que no les agarrara el invierno, porque si les agarraba el invierno o la temporada de invierno, cerraban todos los puertos y ellos tendrían que pasar todos los 3 meses de invierno sin navegar. Ya habían pasado muchos días, ya ellos se estaban desesperando. Entonces el punto de darle crédito a los navegantes era que todos querían irse ya. Pablo estaba ¿qué? Tranquilo, hermanos, la actitud y las palabras de Pablo nos dicen que los que estaban desesperados por llegar a Italia no era él, sino los otros. Los navegantes y Julio y toda esta gente. Pablo estaba tranquilo. Él sabía que tarde o temprano llegaría a Roma. Porque era la voluntad de Dios. No se desesperó. Porque conocía la voluntad de Dios. Y eso le llevaba seguridad. Versículo 12. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, otro puerto allí en la isla de Creta, que mira al nordeste y sudeste a invernar allí. Entonces ya no quieren estar ahí en buenos puertos. Aunque, hermanos, la verdad es que la intención de Pablo era buena y ellos lo rechazaron a medias, la verdad. Lo que estaban haciendo con Pablo es rechazar su consejo a medias. Es como, por así decirlo, Pablo dice, lo mejor es que nos quedemos acá. No, tenemos que irnos. Pero para otro lado, no vamos para Italia, pero si no para otro lado, invernar. Es decir, lo más lógico era quedarnos para el invierno. Pero no vamos a quedar donde Pablo dice que nos quedemos. Vamos para otro lado porque aquí es muy incómodo. Entonces se fueron para otro lado. O sea, fue parcial. O sea, sabían que Pablo tenía razón, pero eran orgullosos. Pablo le dijo, vamos a quedarnos aquí tranquilos. Y los otros no. Nos vamos a invernar, pero en otro lado. No, donde tú dices. La desesperación es así. La desesperación es así. Pues bien, tenemos entonces el inicio de la navegación. Ahora vamos a ver la complicación. Ya yo he dado algunas cosas que complicaban el asunto, ¿cierto? Pero ahora sí vamos a ver la complicación, hermano. Porque esta parte, lo que he dicho hasta este momento era simplemente un presagio de lo difícil que iba a ser esto. Tanto que naufragaron. Versículo 13. Y soplando una brisa del sur, cuando dice una brisa del sur significa que los va a levantar hacia el norte a ellos, ¿ok? Una brisa del sur, ellos se iban a ir al norte, entonces navegando con esa brisa del sur, listo, llegan tranquilos a Italia. Tranquilos. Soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían, ¿lo qué? Eso era todo lo que estaban esperando. Ellos no querían invernar allí. Se fueron para otro lado a invernar. Bueno, está bien, vamos a invernar en otro lado. Pero ellos estaban esperando la más mínima posibilidad para irse. Era tanto la desesperación que no estaban pensando. Entonces ellos simplemente a la mínima oportunidad. ¿Y saben qué? Providencialmente el Señor les manda esa mínima posibilidad. Ellos seguramente dijeron, bueno, a sus dioses seguramente, esto es un presagio. Esto es una bendición de Dios. En medio de todo esto, mire esta brisa del sur.
No, esta es la voluntad de Dios, o de los dioses, a lo mejor. Pero no era la voluntad de Dios. ¿Saben qué? Ellos estaban forzando la voluntad de Dios. Y esa brisa del sur era simplemente una prueba de Dios. No era una bendición de Dios, era una prueba de Dios y ellos mordieron el anzuelo. Ellos mordieron allí y se embarcaron porque eran unos arrogantes, pensaban que esa brisa iba a durar siempre, ellos pensaban que eran los expertos en el mar y nada les iba a pasar. Ellos pensaban que el día no se iba a nublar en la tarde, sino que iba a permanecer así como amaneció, en la tarde iba a seguir igual. Ellos piensan que tienen el control en sus manos. Y nosotros sabemos aquí en Barquisimeto lo que significa despertar en la mañana con tremendo sol y en la tarde, sí, ya, colapsó la ciudad por la lluvia. Sabemos lo que significa cambiar el clima de un momento a otro. Lo hemos vivido últimamente. Pero ellos no importaban. Ellos simplemente querían ir a su destino. No fueron racionales. Y en ellos, hermanos, entonces se cumple lo que dice el Proverbios 22:3. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Ahí así fue. Fueron unos simples, muy inteligentes, muy navegantes y todo lo que sea, pero eran unos simples. Los simples pasan y llevan ahí el daño. Bueno, entonces vamos allí a ver cómo se complica todo. Versículo 14. Pero no mucho después. Ven, se complicó todo. Se complicó todo. Pero no mucho después, dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Ese es un viento, hermanos, que es un viento encontrado del sur y del norte. Una especie de huracán, una cosa así. Pero tan fuerte fue ese viento, era un viento que todos los navegantes le huían. Sabían que en esa temporada surgía ese fenómeno. Pero no les importó y les agarró el Euroclidón. Y siendo arrebatada la nave, imagínense, una gran nave, una gran embarcación arrebatada, como si fuera un barco de papel. Una gran nave arrebatada, no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él, era lo mejor. Déjense llevar por ese viento, porque si empiezan a luchar, el viento va a destruir la nave. Y ellos se dejan llevar por la nave. Empieza el verdadero problema. Ahora están totalmente desorientados, ahora no saben qué van a hacer, están siendo llevados a la deriva. Versículo 16. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. El esquife es un pequeño bote, como un bote salvavidas, pero tuvieron que recogerlo porque si no se iba a dañar con toda la tempestad que tenían. Entonces dice que con dificultad pudimos recoger el esquife, es decir, hasta Lucas se puso a recoger esa cosa. Era una situación de vida o muerte, literal. ¿Alguno ha tenido la oportunidad de navegar a mar adentro? Imagínense cuando está un mar picado. Eso es horrible. Eso es terrible. No se lo recomiendo. Pero con dificultad agarraron el esquife y una vez subido a bordo, usaron de esfuerzo para ceñir la nave y teniendo temor. Ya miren que los propios navegantes ya vieron la cosa seria. Tenían temor de dar en la Sirte. ¿Qué es la Sirte? La Sirte, hermanos, es las costas de África. Muy adentro al mar, hay una parte en las costas de África que le dicen la Sirte, que es una especie de arrecife coral, ¿verdad? Donde hay que tener mucho cuidado para no pegar contra ella, porque si no, varaban allí. Entonces, imagínense, ellos estaban lejos de la Sirte, pero estaban tan desubicados, tan desorientados por todo en la tempestad, que pensaron que iban a llegar allí. Tenían miedo de dar contra la Sirte y arriaron
arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, más tempestad y más tempestad, al día siguiente empezaron a alijar. Y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave. Empiezan a tratar de poner la nave ligera para poder navegar mejor. Y no apareciendo ni sol ni estrella, por mucho, ¿cómo navega alguien sin sol ni estrella? ¿Cómo navegan en ese tiempo, por supuesto? No ahorita con su GPS y la cosa. Pero ¿cómo navegaban en este tiempo, verdad? Sin las estrellas, eran lo que los ubicaban. Sin las estrellas, ni siquiera el sol, no sabían por dónde amanecían ni por dónde atardecían. Y entonces estaban totalmente desorientados. Estaba horrible todo, hermanos. No apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días. Y acosados por una tempestad no pequeña, era muy grande. Ya habíamos, ahí se está incluyendo Lucas, ya habíamos perdido, ¿qué? Toda esperanza de salvar. Llegó la desesperanza por completo. Las condiciones eran totalmente oscuras, totalmente hostiles. Y entonces, ¿qué pasa allí, hermanos? ¿Cómo está Pablo en todo este tiempo? No vemos algo que diga que Pablo está ahí desesperado. Pero en una noche, versículo 21, entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, ahora viene Pablo a decirles, se los dije. No hay una cosa más sabrosa que decir eso, ¿verdad? Pero más irritante que escuchar eso, ¿cierto? ¿Por qué Pablo hace eso? Porque Pablo dice, literalmente, se los dije, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Porque Pablo dice esas palabras. No será como, o sea, vas a perder la credibilidad o vas a perder la amistad por decir eso. No. Pablo lo que quiere hacer es que ellos puedan ahora prestarle atención a sus palabras. Prestarle atención a sus palabras. Yo se los dije, no me hicieron caso. Pero ahora tengo toda la oportunidad porque lo que yo dije se cumplió. Ahora ellos iban a prestarle atención a Pablo. Y Pablo quería aprovechar ese momento. ¿Para qué Pablo quiere aprovechar ese momento? Estas palabras es, ahora escúchenme. Ya no me escucharon antes, miren todo lo que pasó. Ahora es tiempo de escucharme. Y ellos obviamente están humillados y van a escuchar a Pablo. Versículo 21, seguimos. Versículo 22. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. ¿Quién te garantiza esto? ¿Quién te garantiza eso? Versículo 23. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios de quien soy y a quien sigo. Tú quieres ser un siervo de Dios, tienes que ser de Él primero. Pero Pablo, recuerden que les dije, Pablo no se menciona por ningún lado. ¿Qué creen ustedes que estaba haciendo Pablo? Estaba buscando el rostro de Dios. Seguramente, dudas, no podemos dudarlo. Era un hombre. Temor, seguramente pudo haberlo tenido. Pero el hombre se refugió en buscar la presencia de Dios en medio de la tempestad. En medio de la más horrible tempestad, su respuesta fue refugiarse en el Señor. Y el Señor le dio ánimo. No le quitó las condiciones, pero sí lo llenó de fuerza, lo llenó de fe, lo llenó de valor. Tanto que ahora él va a llenar de valor a los demás. ¿Qué le garantiza a Pablo haberse colocado en pie y dice, ninguno se va a morir, tranquilo? Todos habían desesperado de que
¿verdad? Ya no tenemos esperanza en vivir. No vamos a morir. La nave sí, vamos a perder la nave, pero ninguno va a morir. Porque Dios me ha hablado. Él buscó al Señor en medio de la angustia, en medio de la duda, posiblemente. Y el Señor se le aparece. ¿Y qué le dice el Señor, hermanos? Diciendo, Pablo, no temas. Por eso podemos decir que Pablo a lo mejor también pudo haber dudado en algún momento. Pablo, no temas. Es necesario. ¿Saben lo que le está diciendo el Señor aquí? Lo mismo que le había dicho antes. Le recuerda las promesas de Dios. Pablo, no temas. ¿No recuerdas que yo te había dicho, es necesario que comparezcas ante César? Y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Pablo lo que recibió fue recordar las verdades que Dios ya le había revelado. Y él se fortaleció. ¿Cómo luchar contra la duda, la desesperanza, la desconfianza? Cuando empieza a recordar cada vez más y más la palabra de Dios. La revelación que Dios te ha dado. Pablo pudo haber dicho, ¿por qué apelé al César? Más allá, ¿por qué me puse a irme para Jerusalén? Si todos me decían, no vaya, te lo dije, no vayas para Jerusalén, ahí se complicó todo. Pero Pablo sabía la voluntad de Dios y por eso decidió, no de manera alocada, decidió porque conocía la voluntad de Dios. ¿Dónde está la voluntad de Dios? En su palabra revelada. Versículo 25, por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Eso era lo que lo mantenía a él fuerte, en medio de la más horrible tormenta. Confío en la palabra de Dios. Así se comporta un creyente. Sí puede tener temor en algún momento. Sí puede incluso dudar por momentos, por las circunstancias. Pero recuerda la palabra de Dios revelada. Confío en que así será como Dios lo ha dicho. El punto es, ¿te estás nutriendo tú de la verdad? ¿Estás conociendo cada vez más la verdad? Esos temores, esas inseguridades, esas incertidumbres, ¿cómo se combate? Mientras tú conoces más lo que Dios ha dicho en su palabra. Existen lo que llaman los teólogos, dos voluntades de Dios. No son voluntades diferentes, sino que dos aspectos de la voluntad de Dios, mejor dicho. La voluntad secreta de Dios y la voluntad preceptiva o revelada de Dios. La voluntad secreta de Dios es la que nosotros vamos conociendo por medio de la providencia, lo que va ocurriendo. Eso es lo que Dios quería, porque ya había estado decretado. Sí, pero yo no sé qué va a pasar mañana. Cuando nosotros redactamos aquella carta, no sabíamos que iba a pasar tanto tiempo y que íbamos a estar acá. No lo sabían, no anticipábamos esto, hermano. Pero estábamos seguros de la verdad. Y tomamos la decisión en base a la verdad, no a sentimientos. Lo mismo debe hacer un creyente. Pero ¿cómo está esa fuerza? Mientras más conozcas, confíes y obedezcas lo que la palabra de Dios enseña. Yo confío en eso. Versículo 26. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. Pero bueno, ellos esperaban que amaneciera rápido, ¿recuerdan? Esperaban que amaneciera rápido. Venida la 14ª noche, y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra. Eso es lo que se llama, hermanos, un alegrón de tísico. ¿No han escuchado? Tenían toda desesperanza y de repente, nos estamos acercando a tierra. Y empiezan a hacer unas estrategias para asegurarse de que se están acercando a tierra. ¡Wow! Se está cumpliendo la palabra de este hombre. ¡No vamos a salvar! Se les olvidó que la nave iba a perderse. Pero ahí está. Empiezan a animarse. No por las palabras de Pablo,
sino porque estaban llegando a tierra firme. No estaban realmente, en este momento no habían creído realmente en Pablo. Versículo 28, echando la sonda, hallaron 20 brazas, y pasando un poco más adelante, volviendo a echar la sonda, hallaron 15 brazas. Es decir, estaban, ¿verdad? El nivel de la superficie estaba subiendo. Se estaban acercando a tierra firme. Entonces los marineros procuraron huir de la nave, echando el esquife al mar. ¿Recuerdan el esquife? El bote salvavidas. Aparentaban como que querían largar las anclas de proa, es decir, tirarse por el esquife, con los esquifes y ya, listo, nos vamos a salvar. Pero ¿cuántos caben en esquife? Solamente pocos. Pero Pablo dijo al centurión, ahora miren cómo el centurión ahora sí le va a hacer caso a Pablo. Y los soldados, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podréis salvaros. El Señor le había dado una promesa. ¿Cuál era? Se iba a perder la nave, ¿verdad? Y solamente, todos se iban a salvar. Pero si ellos se agarraban el esquife, pocos se iban a salvar. Es decir, lo que Pablo está diciendo, la promesa es para todos. Todos debemos estar aquí. Si alguno se va, entonces probablemente ellos no se van a salvar. Por más que se quieran salvar. No. La voluntad de Dios es que nos quedemos todos juntos. Dios dice, nos vamos a salvar todos, no una parte. Y Julio, con los soldados, cortaron, versículo 32, las amarras del esquife. Se fue mi salvación. El esquife. Ay. Ahora sí estaban creyendo a Pablo. Sus acciones estaban diciendo que sí le estaban creyendo más a la palabra de Pablo. No, si Pablo dice esto, tiene que ser así. Yo no sé cómo. ¿Cómo nos vamos a salvar sin el esquife? No sé. Pero ahora están confiando en lo que dice Pablo. Su corazón está cambiando, está siendo tratado. Pablo estaba tranquilo. Dios estaba tratando, era con los incrédulos. Versículo 33, ya estamos terminando, ¿no? Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortó a todos que comiesen diciendo, este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto, ruego que comáis por vuestra salud. Estaban totalmente desanimados todavía, hermanos. Pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo, comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Es decir, Pablo los animó por medio de sus palabras y por medio de su actuar, de su actuación. No es que Pablo está actuando, ¿sí? Como hipócritamente, no. Él estaba demostrando su verdadera confianza. Y ellos se animaron con eso. Bien. Ya satisfechos, comieron bastante, tenían 14 días sin comer, imagínense cómo comieron. Satisfechos, aligeraron la nave echando el trigo al mar. Última parte. Ya vimos la gran complicación, ahora vemos la gran lección. Y esta gran lección, hermanos, es para todos los incrédulos. Y para los cristianos que a veces caemos en incredulidad. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en cual acordaron varar si pudiesen la nave. Es decir, vieron tierra y dijeron, bueno, vamos a hacer unas maniobras para llegar lo más profundo a la playa. Cortando pues las anclas, hicieron esas estrategias, le dejaron al mar, largando también las amarras del timón. Si quieres saber todas esas cosas, puede investigar. Hay muchos documentales de qué significa todas esas cosas navales, ¿no? Pero sigo. Y enfilaron hacia la playa. Pero dando en un lugar de 2 aguas, todo iba bien, estamos llegando a tierra y ¡pum! Encallan. Quedan varados por 2 aguas. Ya no pueden moverse, queda la nave inmóvil. Ay, otra vez. Volvió otra vez la cosa. Ya pensábamos que íbamos a llegar.
pero no. Dice que la proa hincada quedó inmóvil y la popa se abría con la violencia del mar. Ya, si se quedaban en la nave, ahí sí se iban a morir todos. Ahora sí era el momento de salir de la nave. Y los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Era lógico, ¿no? Los presos van a aprovechar. Entonces los soldados vamos a matar a todos los presos. Pero Julio impidió este intento, ¿verdad? Para salvar ¿a quién? A Pablo. Y mandó que los pusiesen a nadar, que los que pudiesen nadar se echasen los primeros. Es decir, todos los soldados que saben nadar, bajen, lleguen a la playa y esperan a los demás. ¿Ok? Es decir, en ese momento estaba usando el raciocinio en medio de otra dificultad, pero ya hay un cambio en este hombre. Las demás partes, ¿verdad? Que saliesen al mar, y los demás, partes en tablas, partes en cosas de la nave. Versículo 44, última parte. Y así aconteció que todos se salvaron. No han llegado a Roma, pero se ha cumplido la voluntad de Dios. Porque confiaron en la palabra de Dios. Aún estos incrédulos confiaron en la palabra de Dios. Dios es fiel a sus promesas, hermano. Josué capítulo 21, versículo 45 Mateo Hechos 27, 44 es un eco de lo que dice Josué 21, 45. Luego que ellos se asientan en la tierra prometida, Josué dice, no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel, todo se cumplió. Ese es el Dios que adoramos. Ese es el Dios que nos tiene reunidos en el día de hoy. Y es el Dios que quiere que tú entiendas en la mañana de hoy que esta gran enseñanza, este gran texto nos enseña una cosa, hermano. La seguridad y la fe se arraiga, no en mis sentimientos, no en el panorama, no en las emociones, sino en el conocimiento y obediencia a la palabra de Dios. ¿Qué va a pasar después? No lo sé, pero tu paz debe estar de que sabes cuál es la voluntad de Dios y eres fiel y eres obediente a esa voluntad que te ha sido revelada. No conozco todo de la Biblia, pero lo poco que conoces, obedécelo. Esa es la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios quiere para cada uno de sus hijos. Al final es una gran lección para Julio. Es una gran lección para este hombre Julio. Ya ahora empieza a tener una cosmovisión diferente del Dios de Pablo. Y vamos a ver otras cosas en el capítulo 28. Pero bueno, quedamos en la mitad, hermano. ¿Qué va a pasar ahora? El próximo domingo, con el favor de Dios, lo sabremos. En conclusión, hermanos, Dios es fiel a todas sus promesas. Hermano, Él es digno de tu confianza. Él es digno de toda confianza. Todo lo que Él promete, lo cumple. Tarde o temprano va a llegar. Nada ni nadie puede frustrar sus planes. En semejantes circunstancias, Pablo y cualquiera de nosotros, en una circunstancia como esta, puede dudar de la voluntad de Dios. ¿Será que esa decisión era la voluntad de Dios? Cualquiera lo puede buscar, entender así. Porque a veces pensamos que las cosas malas, las cosas negativas, es que Dios está castigándonos, está irado. Pero a veces no es así. A veces para los hijos de Dios es una disciplina que nos lleva a humillarnos delante de Él. Y a veces simplemente para que otros, por medio de esto que yo hice y que me llevó a esto, otros también vengan al Evangelio, pero es responsabilidad de cada uno que pueda dar esa luz a los demás. Este relato, hermanos, no solo se centra en el trato de Dios con Pablo, sino con Julio. Él aprendió la gran lección. Dios, el Dios de Pablo, es el verdadero Dios, digno de toda confianza. Julio actuó de esa manera.
Quiero conocer a ese Dios. Quiero que mi vida esté en paz, conociendo y obedeciendo a ese Dios. Aplicaciones. ¿Conoces tú la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Yo no sé cuál es la voluntad decretada de Dios para ti, pero sí sé cuál es la voluntad revelada de Dios para ti. ¿Qué quiere Dios? ¿No has venido a Cristo? Dios quiere que te arrepientas. Esa es la voluntad de Dios. ¿No quieres ser obediente a eso? No esperes nada bueno de Dios. ¿Qué pide Dios de ti? Santidad. La voluntad de Dios es tu santidad. No eres obediente a eso. Entonces, ¿qué está esperando de Dios? ¿Estás en su voluntad? No. ¿Qué quiere que haya en tu mente, hermanos? Más y más palabra de Dios. ¿Conoces más la voluntad de Dios? ¿Estás obedeciendo la voluntad de Dios? ¿Estás procurando conocerla más? Que el Señor nos ayude. La voluntad de Dios es que toda lengua confiese que Jesús es el Señor y vivan para la gloria de Dios. El Señor nos ayude. Gracias, Señor, por este tiempo.